Presumido culpable un tal Neil Augusto, un marino borracho que trabajaba en un barco pesquero en la isla. Es capturado y condenado rápidamente a la pena capital y asegurado bajo la vigilancia del capitán responsable de las fuerzas militares de la isla, interpretado por Daniel Dotoy, en donde su esposa, representada por Julieta Binoche, va a pelear hasta obtener su liberación o lograr que el culpable se fugue de la isla para salvar su vida. Esta película también nos muestra lo que se habla muy en día de todo lo que es el poder de lo femenino. Como esta mujer logra, es la esposa de un gran militar en esa isla, cómo ella logra todo lo que se propone a través de él y a través de otras mujeres ayudan a hacer presión para lograr salvar este personaje que al final no se salva. Basada en un libro epónimo de Marine Sanglio-Brancli, pero este libro está basado en un relato real sucedido en esa isla 40 años atrás, cuando existía la pena de muerte en la guillotina. Este aparato destinado a cortar la cabeza del condenado era llamado así, puesto que la mayoría de los ejecutados eran hombres y dejaban a sus mujeres viudas. A lo largo del Canadá no cuentan ni con verdugo que ejecute la pena, ni con la guillotina. Luego del juicio se le informa al gobierno francés que decide enfrentar un barco con la guillotina. El barco debería salir entonces de las islas de Martinica, una antigua colonia francesa. La esposa del capitán se opone a la pena de muerte bajo el argumento que un hombre puede ser malo, pero puede volverse alguien bueno si se le da la oportunidad. Ella decide pedirle a su esposa un hombre complaciente de todos sus caprichos, incluso de hacerle traer expresamente un caballo corcel negro de pura sangre, una raza de caballo salvaje y casi indomable, de dejarlo trabajar en asuntos de interés público en el tiempo mientras llega la guillotina. Pero una de las partes de la película, para la que no ha visto, empieza en cómo llega un caballo a esa isla, cómo lo amarran en un barco grandísimo, cómo con una grúa lo bajan, porque era un capricho de su esposa tener un corcel negro. Ese corcel negro viene a ser algo como una cuestión simbólica al final de la película. Luego les digo por qué. La película tiene como tres partes: es la llegada del caballo, la escena del crimen, la parte en la que muestran a Augusto cuando él está pescando y la violencia con la que él pesca. Entonces muestran cómo sacan los pescados del mar y con un cuchillo muestran a este hombre cómo abre los pescados con una violencia increíble. Y el crimen se produce en una noche de borrachera. Él tenía un muy buen amigo con el que él se emborracha y van a buscar a alguien que parece que le hacían un cierto bullying porque era muy comelón. Entonces en esa discusión aparecen diciendo, ¿él es gordo o es que tiene mucha grasa? Entonces aparece él comiendo y la puerta, mano derecha, mano izquierda está cada uno de los, está él con el amigo, y el uno comienza a gritar gordo y el otro comienza a gritar grasa, gordo o grasa. En ese momentico el glotón, digamos, sale de la casa con un cuchillo y se produce un forcejeo. Y ese cuchillo se parece mucho al cuchillo que él usaba para abrir los pescados y sacar las entrañas. Entonces aparece este hombre en medio de una furia, mata al glotón. Él es arrestado enseguida y lo llevan. El juicio pasa, es rapidito, que a él lo ejecutan, lo condenan a muerte. En el momento de la condena a muerte, Juliette ve que sale corriendo y empieza todo ese combate porque no lo encierren, que le tienen que dejar la celda abierta para que él pueda salir. De todas maneras, en esa isla no había posibilidades de evasión. Una isla muy alejada, muy fría, de pocos habitantes, entonces la manera de salir es en barco, se puede salir de esa isla en barco. Entonces las posibilidades de fuga que tenía él eran muy poquitas.
El resto de la película es mostrando cómo ella intenta que este hombre, a través de los trabajos que le da, se gane la simpatía del pueblo. Y se produce un acto heroico de este personaje, que es que en un momento de nieve, en una borrasca, una carrocaza que tenían rueda por las montañas y allí va una mujer que se sostiene de una puerta y uno dice, si el carrocaza se estrella, pues la señora va a morir de una manera terrible. Entonces este hombre cuando ve eso arranca a correr, a atajar la casa, un hombre bastante acuerpado y alto, y muestran cómo él expone la vida de él para poder salvar a esta mujer y la salva. Entonces es una de las cosas que ella dice, es un buen hombre, no merece que muera, él es un buen hombre, que es la lucha que tienen las personas, digamos, que defienden atacan, digamos, la pena capital, porque piensan que el hombre puede ser recuperable, no debe condenarse de esa manera, debe ser recuperable. Luego entonces se produce que ella le da trabajos en su jardín, pero el resto de la película no, hay muy poquitos diálogos, todo está en la mirada y en la sonrisa, cómo se comunican los tres, el militar, el criminal y la esposa, es a través de la mirada y la sonrisa, la manera como ellos se miran. Llega un momento en que él le pregunta, ¿tú por qué haces todo esto por mí? Llega un momento en que ella le dice, ya casi van a traer, el problema de allí era que no había guillotina, pues había que mandarla a traer. Y uno mira también cómo se las han arreglado y cómo aparecen los actos de corrupción. Ahí están los jueces, están los abogados y cómo ellos hacen todo un giro para sabotear para ganar de alguna manera ellos apresurar el proceso de la ejecución, como hay un acto de corrupción ahí adentro. Y frente al acto de corrupción se ve todo el pueblo cómo va simpatizando con el criminal. Llega un momento en que ella dice, ya casi llega la guillotina, vamos a dar una vuelta. Entonces ella prepara un mundo de víveres más o menos para 2 meses y se lo lleva a un barco. Y de lejos aparece el esposo mirando con unos binóculos cómo ella se pasea en el mar con el criminal. Y también se ve de otro lado el murmullo del pueblo que dice, ¿cómo se sentirá de él saber que su esposa se pasea con un criminal, siendo él un militar? Entonces aparecen también todo lo que es el murmullo entre las personas, los habitantes del pueblo. Cuando ella llega a la barca, ella le dice que se suba y le dice, aquí tienes víveres para que vivas por 2 meses. Y empuja la barca y le dice, vete y salva tu vida. Ella en el camino le pregunta, ¿por qué haces todo esto por mí? Pero no le contesta. Simplemente se miran y no se contesta nada. Ella saca la barca, luego se muestra cuando llega la guillotina a la isla. Y cuando llega la guillotina a la isla, ella ya está tranquila, ya dice, llega la guillotina para nada, porque él ya se jugó, ya le ayuda a que se fuera. Cuando ella está en el cuarto, el delincuente, Nel Augusto, va entrando a la celda y él mismo se encierra. Ella dice, ¿qué pasó? Pero él no le contesta. Y allí es cuando en ese periodo muestran que nadie quiere ser verdugo y que nadie quiere estar en el momento de la ejecución. Ellos dicen, traigamos a alguien, traigamos un extranjero de la Martinica que haya llegado como refugiado, traigámoslo aquí y le ofrecemos un negocio. Entonces se ve cómo llega, no se sabe el extranjero qué procedencia tiene, llega el extranjero y entonces le dice, usted se quiere quedar aquí, usted quiere salir de su estatuto de refugiado, como usted sabe trabajar la madera, lo traen de la Martinica, parece, como usted sabe trabajar la madera, usted es carpintero, usted va a construir una guillotina. Nosotros le vamos a pagar 2.000 francos, que en esa época era grandísimo.
le vamos a pagar 500 ahora, 1000 cuando termine de construir la guillotina y los otros 500 para que se vuelva. Entonces él dice que bueno, y él empieza a construir, muestra cómo él empieza también a construir la guillotina solo. Ella en un momento le lleva al delincuente, a Augusto, y le dice, usted está construyendo esta guillotina para ejecutar a este hombre, para cortarle la cabeza. Simplemente quiero que usted lo vea para que sepa lo que va a hacer. Sin embargo, él dice, yo necesito vivir. Y los jueces, aparecen los jueces diciéndole, usted lo construye, usted hace de verdugo, pero como la gente se ha ganado la simpatía con este ejecutado, nosotros nos las arreglamos para que usted se vaya de aquí. Uno ve todos esos arreglos también que suceden, asuntos de corrupción. Entonces él dice que bueno, que él acepta el negocio. No quisiera ser verdugo, pero que a cambio de ser regularizado, a cambio del pago que le ofrecen, él acepta ser el verdugo. Finalmente, ya casi bien al final de la película, aparece la guillotina en un patio y sale él solo, el delincuente, sale amarrado junto con otros militares que lo llevan a la ejecución. Entonces puede uno entender allí del sentimiento de culpa, como él mismo se devuelve de la barca donde Juliet le dice que se vaya, él se devuelve a la isla y él mismo se encierra y espera su ejecución. Como él mismo se cree que su crimen ha sido imperdonable y que su castigo debe hacerse, él debe ser ejecutado. Al final, al militar lo consideran como un traidor. Los propios compañeros, los mismos abogados, escriben a la Procuraduría diciendo que él se estaba oponiendo y estaba saboteando una decisión que era una decisión legal. Y en esa época también se ejecutaban a los traidores, los que no ejecutaban las leyes en Francia también se ejecutaban. Y después de que muere Augusto, después de que lo ejecutan, se ve como los militares entonces ejecutan al militar. Pero antes de ejecutar al militar es donde entonces aparece de nuevo el caballo, el corcel negro. Entonces dice, antes de que esto se acabe, yo le voy a dar la libertad al caballo. Entonces le quita todos los amarres, le da un golpe al caballo y se ve al caballo corriendo por las montañas, y aparece luego la imagen de Daniel, del militar, al lado de un barranco, y a él lo ejecutan. La viuda entonces dice que quedó doblemente viuda. Primero porque le ejecutan a un supuesto amante, que era el delincuente, y ejecutan a su esposo, Daniel Auteuil, por considerarlo un traidor. Y allí termina la película, no se sabe qué más pasa, aparece otra vez, así como empieza la película, así termina. Aparece Juliet en la ventana, llorando, pero no se sabe si es que llora la ejecución del tribunal o llora la ejecución del esposo. Queda, como todas las películas francesas, sin saber su duelo de qué lado es o es exactamente de los dos lados. Porque no se ven escenas como si Neil fuera el amante de ella, pero en esos juegos de las miradas y todo lo que ella hace para convencer a su esposo de darle trabajo, de darle algún reconocimiento en el pueblo, de que no sea mirado como un criminal y él lo obedece a todo, es por la fascinación que tiene ella por este hombre. Y entonces la película termina con las dos ejecuciones. Para los que puedan ver la película, igual si ya conocen el final, que se ejecutan a los dos. Todo el proceso de la película, toda la trama es una película que vale la pena verla, porque está toda la cuestión de lo femenino, la solidaridad femenina, los rumores de
ejecución y todo lo que defendía y todo lo que propone Albert Camus acerca de por qué no la pena de muerte, por qué tiene que abolirse. Es el mismo postulado que decía Juliet. Detrás de un hombre criminal siempre hay un hombre bueno, hay un hombre que puede rescatarse, ese es el principio básico de los que nos oponemos, digamos, a esta pena de muerte. Después de estas películas y luego de la abolición de la pena de muerte, se han hecho muchas películas en Francia sobre la pena de muerte, y esta es la segunda vez que asisto a dos películas. Una película, la última fue Teherán, 7 inviernos en Teherán, que es todo el combate que hace una familia por salvar a su hija de la pena de muerte. Y ellos están refugiados en Alemania. Esta mujer que ejecutan, porque ella se deja violar, porque en Teherán las mujeres las violan es porque ellas buscan ser violadas, a ella la ejecutan, ella la cuelgan, y aparece todo el combate de esta familia. Ella tiene una cámara oculta donde ella todos los días le va contando a la familia lo que le está sucediendo. Cuando uno ve esa película, que es un documental, ahí no hay nada actuado, es verdaderamente un documental, lo que ella registra al escondido de todo lo que ella vive día a día mientras llega la ejecución, es enorme, es terrible. Ese día estuvimos con los actores, digamos, la familia, que contaba cómo la hija y la hermana, pues que eran las que hablaban, cómo para ellos fue terrible tener que oír cada episodio que ella iba contando en el momento en que se iba acercando la ejecución. Y hay otra que se llama el perdón, porque en la ley islámica solamente se puede liberar de la pena de muerte si la familia de la víctima perdona. Y esa se llama el perdón. Y la que hizo la película fue la hija del señor que ejecutaron también por un crimen. La familia no quiso perdonar, y quien filma la ejecución del padre es la hija. La hija hace ese documental, también tiene que refugiarse, ya se refugia en Francia, y muestran este documental. Entonces muestran después de la abolición de la pena de muerte, que es un discurso muy grande que fue pronunciado por el ministro de Defensa en el año, en el año 81, un gran discurso. Es allí donde se decide terminar con la aplicación de la pena de muerte. Y desde allí Francia no deja de buscar documentales y de hacer películas acerca de la pena de muerte, argumentando los principios de Albert Camus. Muchísimas gracias, querida Adriana, por esta exposición maravillosa que has hecho de la película. Yo creo que la gente que no la vio ya se hizo una idea de qué es lo que hay aquí. Como decía Adriana, el cine francés es bastante peculiar, y quienes somos amantes del cine francés, pues esperamos esa peculiaridad. Yo creo que efectivamente al final de esta película hay esta situación un poco romántica, en el sentido de esta mujer a quien de los dos hombres amaba más, podemos decir, por quien llora, o es por los dos, y hay un amor de diferente manera a cada uno de ellos. La cuestión es de que el capitán se ve en ese problema de entrar a ser un traidor y terminar igual muerto que el otro. Entonces creo que allí podemos también intentar ver si era equitativo, si matar al capitán es de la misma naturaleza que matar al asesino. Creo que allí se abre también una polémica que tiene que ver justamente con lo que estamos tratando de hablar. La pena de muerte. Si nos mojamos a decir estamos en pro, ¿en qué casos
si nos mojamos, como Adriana ahora se ha mojado y ha dicho, yo estoy en contra, si nos mojamos y decimos, estamos en contra, en todos los casos, yo creo personalmente en algo que ha dicho Facundo en la inauguración. Él ha dicho a nivel de pregunta, ¿qué es lo que hace que se haga tanto cine sobre venganzas? ¿Por qué hoy en día la mayor parte de las series y de las historias que vemos y que ven nuestros jóvenes, las que enganchan, las que tienen la mayor audiencia, son historias donde está el ojo por ojo y el diente por diente? O diría yo, más aún, el ojo por cabeza y el diente por corazón. Hay una serie que yo acabo de ver que me parece magnífica, que es argentina, y me acordé mucho de Facundo. La serie se llama La ira de Dios. No se la pierdan porque es verdaderamente magnífica. Esta serie está en Netflix y está basada en una novela que se llama La muerte lenta de Luciana B. de Bonito. La escribió Guillermo Martínez en 2007. Me imagino que es un escritor argentino. La cuestión es que el actor principal se llama Diego Peretti. Quizás Facundo le suene. Y la chica se llama Macarena Achara. Es una historia súper interesante porque aquí va a haber algo un poco del orden de lo que les decía yo del profesor de universidad. Ella es una muchacha que va a tomarle las notas como mecanógrafa a un escritor de moda famoso que es caracterizado por Diego Peretti. En la serie se llama Clúster y ella se llama Luciana. Entonces resulta de que Clúster empieza a observar que hay varias señales de esta chica como de seducirlo. Ella es joven, él es mayor. Entonces hay un momento donde él se acerca creyendo que las señales son de seducción y la besa. Pero fíjense, lo que hace es darle un beso en la boca. Se acerca y le da un beso. Entonces la chica se enfada muchísimo, lo aleja y se va como muy indignada. Y él le dice, disculpa, creo que he equivocado las señales, le dice él. La chica decide poner una demanda y entonces le llega la demanda a la casa del escritor. El escritor está casado con una mujer de una problemática melancólica importante, una probablemente mujer psicótica melancólica que tiene un pasado tormentoso y cuando la chica mira la demanda se quiebra. Entonces se provoca un accidente en donde muere la hija del matrimonio y cuando la mujer ve que su hija se ha muerto, se culpa y se suicida. La cuestión es que el escritor pierde a su mujer y a su hija esa misma noche por la demanda que llega de la chica que lo ha demandado por acoso sexual. Volvemos un poco a la misma polémica de la película que hablaba yo de David Gale, en donde en realidad, si somos absolutamente objetivos, no hay un acoso sexual. El hombre maduro observó señales que parece que no eran las adecuadas y se acercó a la chica a besarla. Pero cuando la chica le dijo que no, el hombre reculó y le dijo, disculpa, me he equivocado con las señales, y ya.
Entonces la chica montó toda una historia para sacarle dinero. Y eso trae como consecuencia lo que acabamos de ver. Entonces empieza a ver una serie de accidentes de la familia de Luciana, de muertes. La madre, el padre, los hermanos, la familia de Luciana. Y todo esto en el fondo tiene que ver con una posible venganza que nunca se comprueba, pero el escritor que escribe novelas sobre asesinatos, en sus novelas narra que en muchas ocasiones no hay el ojo por ojo, sino el ojo por cabeza. Y que cuando la mujer de él se queda tocada de la cabeza es porque iba en una pasarela de carretera y un coche la atropelló y le fracturó una pierna. Ella era bailarina de ballet y al fracturarle la pierna le cortaron completamente su carrera y le provocaron como consecuencia un problema, según el escritor, de psicosis. Entonces el escritor decía, si yo le rompo la pierna al que vino con el coche a romperle la pierna a mi mujer, o sea, ojo por ojo, no estoy siendo equitativo, porque el daño que le hicieron a mi mujer al romperle la pierna es muchísimo mayor que lo que se le puede dañar a un señor cualquiera de romperle la pierna y que se va a recuperar, porque a mi mujer le cortaron su vida, porque ella era bailarina de ballet. Entonces no es ojo por ojo, dice el escritor, es ojo por cabeza. Tiene que ser equitativo. Entonces, todas estas series y todas estas películas que hablan de venganza y que tienen tanto éxito, nosotros como investigadores de la mente tendríamos que abrir la posibilidad a pensar que alguna razón debe de haber en la pulsión de los sujetos de una necesidad interna de encontrar un equilibrio cuando se cree que se ha sido injustamente agredido por alguien. Y sobre todo, como repetía yo, lo que tiene que ver con las víctimas. Porque una cosa es, en esta película que trae Adriana Barona, tenemos el alcohol tiene un lugar importante, porque es la sustancia del alcohol lo que va a provocar un cambio en los sentimientos, en las pulsiones de los sujetos que están borrachos. Y entonces van a hacer una serie de actos que probablemente su yo sobrio no lo haría. Entonces se abre otra pregunta. Y entonces cuando alguien está borracho, ¿no se le puede juzgar igual o drogado que si está sobrio? Y todo esto creo que es importante que lo planteemos, porque no vamos a encontrar una única respuesta. Vamos a encontrar respuestas subjetivas dependiendo de las historias de cada quien y donde cada quien esté situado. Yo creo que es importante abrir la escucha a las víctimas, no a los que han sido asesinados, porque esos ya se murieron, sino las personas que se quedan. Por ejemplo, en este caso de la película que yo traigo, el escritor a quien por una demanda de una muchacha que según el escritor en realidad no debería de haber sido, porque él le pidió una disculpa y ni siquiera ni la tocó, le dio un beso y pensó que era una señal equivocada, le destruya la vida de esta manera. Entonces, digamos que en esta serie, él va a tomar la justicia por su mano y por eso se llama La muerte lenta de Luciana B., porque va asesinando a todos y cada uno de los integrantes de la familia de Luciana para que ella sienta en sus carnes el dolor que él ha sentido al perder a toda su familia. Entonces, a mí personalmente me parece muy pertinente
tanto lo que decía Facundo al inicio sobre las venganzas, como lo que he leído en el artículo sobre Pedro Almodóvar, que dice: yo escribo desde la venganza de la mala educación que recibí de los curas. Y entonces allí vemos otra vez algo del orden de la venganza, como motor de deseo, como motor de la necesidad de que haya un equilibrio, de que haya algo equitativo, de que no se quede en paz la víctima hasta que no siente que hay algo del orden de lo equitativo a nivel de la justicia. No siempre se logra, pero yo sí creo que a nivel del inconsciente hay algo del orden de la justicia a nivel inconsciente. Yo escucho, por ejemplo, pacientes de la clínica del extremo, una chica que viene porque su padre la violó y trató de matar. Cuando el padre muere, ella viene y me dice que se siente por fin liberada. Todo su pensamiento antes de la muerte del padre era que asesinaran al padre, que violaran al padre, que dañaran al padre. Entonces, aquí estamos ante dos idiosincrasias. La que estaría más del orden de la religión, en el sentido de todos los hombres son buenos y hay que apostar por ello y creer en ello, y entonces se pueden rehabilitar o pueden volverse buenas personas. La religión piensa eso, también algunas filosofías. Y luego están otras personas, otros sujetos y otras creencias que no lo creen así, que creen que hay ciertos sujetos que no se rehabilitan, que si los dejas fuera de la prisión van a reincidir, y algunos se van al extremo de pensar que lo único que merecen es la muerte. Eso es lo que creo que tenemos que abrir como debate. Muchas gracias. Le paso la palabra a Facundo para que nos coordine el debate. Excelente, Cristina. Wow, un montón de material ahora. Bueno, como saben, pueden abrir su micrófono, levantar la mano o escribir en el chat. Me pareció genial la apertura que se genera a partir de una película y de esto que contaba Adriana también, el caso que contaba en Teherán. Me parece que, como decía Cristina, hay que ver los cómo, los dónde. Quizás es un caso por caso, inclusive nosotros que vemos las cosas en el psicoanálisis y pensamos en el caso por caso, la justicia tiene que generalizar, lamentablemente, y entonces no se puede ir un caso por caso, y probablemente eso genere que se esté o de un lado o del otro, y no se puede estar pensando en, bueno, en este caso sí, en este no. Lo digo así como rápido, no estoy pensando mucho, así que no es algo que estoy estableciendo, pero pienso en esto que decía Adriana de una mujer que es violada y es condenada a muerte porque se dejó violar, porque incitó a que la violaran. Durante el Mundial hubo un caso de un futbolista, si no me equivoco, fue que lo habían condenado a muerte por defender los derechos de algo en particular, no me acuerdo si era derechos de las mujeres o algo por el estilo. Eso estuvo muy en boca en ese momento. En Irán. Claro. Bueno, también se condena a muerte por una elección sexual también. Es muy diferente si vamos a un asesino serial o un violador serial. Es diferente si vamos a un accidente. Y lo que decían, por ejemplo, del alcohol y las drogas, si no me equivoco, la ley lo tiene como un atenuante
pero también se podría pensar que puede ser un agravante porque toda la gente consume drogas y alcohol, sabe los efectos, y entonces, no sé, son como muchísimas posiciones. Pensaba por otro lado en cómo nos lleva un poco el acervo que tenemos todos respecto de mitología o cosas así, porque durante todo el transcurso de lo que contaba Adriana, yo pensaba en Sócrates, pensaba en Antígona, inclusive en un Hércules haciendo trabajos para ganarse el cielo, si se quiere, ¿no? Eh, y bueno, es como súper amplia, yo la verdad no sabía ni por dónde empezar a pensarlo, pero ya de por sí, bueno, voy a seguir intentando ver esa película y quiero ver la serie esta, La Ira de Dios, o leer la novela, que me parece que estaba basada en una novela, Cristina, probablemente busqué más por ese lado antes. Y sí lo conozco a Diego Peretti, es un actorazo acá, es bastante famoso. Eh, Perdón, Adriana, capaz que vos estás al tanto. Hay otra película que trata de una mujer, tiene que haber salido hace unos 10 o 12 años, una mujer que la condenan a morir apedreada, donde cuentan que las mujeres... La lapidación se llama. Sí, exacto. Hay varias películas. Es acusada de adulterio, y lo que relata la película es que cuando se acusa a un hombre de adulterio, la mujer tiene que probar que el hombre es adúltero. Pero cuando acusa a una mujer, la mujer tiene que probar que no lo es. Siempre es cuestión de la mujer, o probar que el hombre es culpable o probar que ella es inocente. Es como súper absurdo desde mi punto de vista, desde acá, desde Argentina, desde otra idiosincrasia y cultura. Aquí hay un chat de Pilar Ucar que está conectada. Nuestro agradecimiento a Pilar, un placer tenerla con nosotros, a esta mujer tan maravillosa de España, que es literata, ella es escritora de la Universidad de Comillas, y que tenemos el honor de que está en nuestro equipo de trabajo y de que está participando en nuestros eventos y en nuestros libros. Ella nos pone, fascinante el tema, la literatura está llena de venganzas y de la ley de talión. Cierto, hasta que el culpable no cumple la pena, la víctima no descansa. Y eso del perdón habría que darle una vuelta o más vueltas. Tengo que abandonar la reunión, un lujo escucharles. Así que una lástima que se haya ido Pilar, o creo que ahí está todavía. Si está, pues un placer que pueda intervenir y que pueda hablarnos un poquito de viva voz, si es que puede. Bueno, ahí está. Adelante. Un saludito a todos. Me da mucha... Bueno, estoy así, tengo que salir inmediatamente, pero bueno, muchísimas gracias por permitirme formar parte de este grupo de estudio. Estaba escuchando a Adriana y he visto la película, pero no la he visto, sino que ella la ha contado y lo ha hecho también, que lo he visualizado de una manera esclarecedora. Así que felicitaciones, de verdad, porque ha sido ver la película. Y a Facundo también lo que le he oído, ¿no?, de las características del cine, de la peculiaridad del cine francés. Sí, es eso, es muy singular. Y sobre la venganza en literatura, pues yo me acuerdo de Shakespeare, ¿no?, de La venganza de los celos, y sí que tengo la sensación de que como decía Cristina, desde las corrientes más religiosas, bueno, hay que perdonar, no 7 veces, sino 70 veces, claro. Entonces, no me atrevo a escribirlo, pero sí que no me molesta decirlo, que me parece que eso del perdón está sobrevalorado, ¿no? Porque hay que meterse, imagino, y digo imagino porque me resulta insólito acercarme a esa imagen, ¿no?, meterse en el cuerpo, en la sangre, en las entretelas
de la víctima, como habéis contado, un padre que viola a su hija, es que lo que dan ganas es de ahogarlo, ¿no? Claro que como ustedes como expertos, ¿no?, que sois especialistas, lo que tenéis que, me imagino, en las consultas es controlar, porque también tenéis vuestra ideología y vuestro sentir, ¿no? Entonces os estaba imaginando lo difícil que debe ser esa objetividad de la que hablabais, ¿no? Porque todos somos hijos de un contexto, de una ideología, de nuestros padres y de nuestras madres. Entonces, quitarnos, eliminar todos esos filtros debe ser muy, muy meritorio. Y yo, solo como escritora, como literata, os quiero felicitar porque la labor que hacéis es importantísima. Eso es lo que quería decir como mi participación. Muchísimas gracias, querida Pilar. Un lujo tenerte con nosotros y de verdad que bueno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado y yo sí creo que la cuestión de la venganza está allí en estas cosas que estamos debatiendo, porque cuando no nos toca a nosotros en lo personal, yo creo que se puede pensar de una manera más objetiva. Pero cuando hay algo del orden personal en juego, entonces ahí se convierte en algo subjetivo. Y ahí es en donde creo que uno podría tener quizá sorprendentemente otro tipo de pensamiento. Eso es lo que me parece a mí, porque, por ejemplo, si el hombre de la película de Adriana ha matado a alguien que tú conoces, pues tú en un momento dado dices, uy, qué trágico, qué duro, qué barbaridad. Pero si ese que mató es tu hijo, vamos a ver, entonces ya cómo piensas o qué pasa. Creo que Estrella tiene la mano levantada. Adelante, querida Estrella. Sí, un poco, bueno, felicitaros a todos, por Adriana especialmente, por la película, por la lección, por todo lo que nos ha enseñado y sobre esto que se nos plantea, pues efectivamente yo creo que es muy subjetivo. Yo decir solo 2 apuntes. Por uno, no recuerdo exactamente cuándo lo he leído ni en qué texto de Freud está, pero Freud en algún momento viene a decir que si alguien te pega un guantazo, vamos a decir, y solo estamos hablando de un bofetón, tú recibes como una carga de energía y si tú respondes con otro bofetón, allí como que hemos terminado. Tú me diste un bofetón y yo te lo he devuelto. Algo en el sujeto se ha quedado a igual, es un ojo por ojo con un bofetón. Si yo por lo que sea, no reacciono, esto se me va a quedar ahí. Ya sea para hacerme pensar que no sé defenderme, que soy un inútil, que no sé sabido hacerlo, o para que me empiecen a dar bofetones constantemente y para que me venga pequeño y haga una huella en mí, o no, pero ahí hay un algo con la respuesta. Yo en mi experiencia, por ejemplo, en el instituto, pues sí he trabajado con varios casos de abuso sexual en el ámbito familiar. En un caso en concreto, la madre sí escuchó a la hija cuando la hija vino a denunciar al padre o vino a decir lo que estaba pasando con el padre, y allí hubo un juicio, bueno, hubo un proceso hasta que hubo el juicio, una separación, una orden de separación, y durante un tiempo esta niña tuvo muchas conductas autodestructivas, de alguna manera no estaba vengándose del otro, aunque había pedido una justicia, por decirlo así, pero en este tiempo de espera ella tuvo muchas conductas autodestructivas, como si ella hubiera tenido la culpa y se está castigando. No lo puedo tampoco interpretar, pero era así. Y, por ejemplo, tenía gran dificultad, porque aunque ella puso tierra de por medio, porque la madre abandonó el domicilio familiar y se fueron a vivir a otra casa, pero en la misma localidad,
pues se daba la situación de cruzarse por la calle de esta niña con su padre. En otro caso, el abuso vino por la pareja de la madre biológica, y esta niña, que también tiene pues tendencias suicidas, no podemos decir que de alguna manera hay una parte de ella que no quiere morir porque no lo consigue, pero hay una parte de ella que le cuesta bastante vivir y tiene un dolor psíquico bastante grande, que le lleva a intentar darse muerte de alguna manera o a parar ese dolor. Y entonces en esta niña, en un momento dado, en una conversación que pudimos tener, donde ella baja a pedir ayuda porque está pensando en hacerse daño, y entonces baja a la puerta del despacho a decir que está teniendo ideas y que como no sabe qué hacer, que viene aquí a hablar, y que si no, pues que llamemos en este caso está tutelada por el Estado, está en un piso tutelado. Bueno, y entonces ella se empieza a poner muy nerviosa y rompe a llorar, y bueno, pues podemos un poco preguntar, bueno, ¿qué estás llorando? ¿Qué es lo que te hace ponerte así? Bueno, la conversación se produce, y lo que ella viene un poco a poner en tela de juicio es que ella se ha puesto en contacto con su madre. Ella no había hablado del juicio, había pasado, de hecho, esta chica, vamos a poner un poco el contexto cronológico, pues a los 7, 8 años es tutelada por el Estado porque se descubre el abuso. Ha sido una niña ejemplar, estudiosa, unas notas increíbles, pero a los 13, 14 años se ha producido el juicio, y a raíz de que el juicio se acercaba y que el juicio se produce, pues esta niña tiene una transformación, y a la hora de que también llega a la adolescencia sufre una transformación física muy, muy grande, engorda muchísimo y empieza con todas estas autolesiones. Esta niña, lo que viene cuando ya rompe de llorar o para de llorar y empieza a poner palabras, lo que viene a decir en resumen es que ella ha vuelto a hablar con su madre. En el juicio su madre ha salido culpable, cómplice, pero su madre no para de decirle que no, que ella no lo sabía. Y ella llora porque ella no puede odiar a su madre. Es cierto que yo lo que veo un poco por la experiencia es que hay que poder. Yo, por ejemplo, en la carrera de educación social, hubo un profesor que nos dijo: ¿cuántos de aquí estáis dispuestos a trabajar con víctimas de violaciones? ¿Cuántos de aquí estáis dispuestos a trabajar con violadores? Porque necesitamos a gente que trabaje con ellos, porque también tenemos que trabajar. Sí es cierto que, por ejemplo, el primer caso que os contaba, en el que fue el padre biológico, pero de alguna manera la madre sí atendió a la llamada, aunque parece ser que esta madre no era consciente de lo que estaba ocurriendo en su casa, pero cuando la niña hizo la denuncia o pudo hablar lo que estaba pasando, la madre tomó cartas en el asunto. Pues esta niña, que ahora tiene 20 años, pues recientemente mandó una foto para que viéramos que se había sacado el carné, que le iba muy bien, que se había hecho unos cursos de la formación, y físicamente también había vuelto a hacer una transformación. Ya no era aquella bola enorme que era muy, muy, muy gorda. En los dos casos en la adolescencia fue así. Y como que, bueno, pues yo creo que sí, que cuando un sujeto sufre una agresión de este tamaño, hay que hacer algo que ponga fin. No digo que haya que hacer algo literal. A veces hay muertes simbólicas. A veces matamos a alguien en el simbólico y lo quitamos del Facebook. Hay muertes, hay formas de matar al otro también simbólicamente, y con una frase que yo también utilizo a veces con los niños o con mi propio hijo, de hay que ser más buenos que los malos. Si matamos a todos los asesinos, pues ya solo quedamos nosotros, que somos los asesinos también. ¿Cómo hacemos para defendernos, para hacer justicia, para incluso vengarnos, pero no terminando siendo aquel que nos hizo daño o haciéndoselo a otros?
como a mí me lo hicieron, porque eso también, por ejemplo, es algo que yo tengo mucho en el instituto. Niños que han sufrido circunstancias muy crueles, la vida les ha tratado muy cruelmente, son muy crueles con sus compañeros más desfavorecidos. Y por ejemplo, pues con una niña que tengo, pues que en el confinamiento su madre murió delante de ellos repentinamente, nadie se lo esperaba, y esta niña no solo entró en shock, sino que su padre supo que la madre iba a morir en breve, se lo dijo a ella y le dio la tarea de que ella se lo dijera a la hermana pequeña, y ella no fue capaz de decírselo. Estoy hablando de 12 y 11 años, y ella no fue capaz de decírselo a su hermana. Por lo tanto, su hermana no sabía que su madre iba a morir inminentemente, y cuando murió en el salón de su casa, su hermana entró en un shock de la que esta niña se siente muy culpable porque no pudo hacer lo que el padre tampoco pudo hacer. Entonces, esta niña es muy cruel con los otros, y bueno, pues ya con los años en alguna que otra conversación, oye, qué importantes son las palabras. Mira que tú a veces tienes una boca, y fíjate que he escuchado que las palabras es como si fuera un alimento que te lo comes, como si tuvieras que comértelas, y hacen efecto y huellas en los demás. Entonces, sí veo que para el sujeto víctima de la vida, de lo que sea, de otra persona, necesita hacer algo, pero a veces hay muertes o de alguna manera simbólicas que no te coloquen en el lugar también del asesino o del violador, que no te pongan finalmente en el mismo sitio del que atraviesa. Es un poco mi aportación. Muchísimas gracias por el espacio, por las reflexiones, por la película elegida, por todo. Muchísimas gracias, un placer y un privilegio estar aquí. Excelentes comentarios, cosas que lindo verte. Siempre digo lo mismo, pero me gusta repetirlo, me hace bien repetirlo, me hace bien verlos, y los sábados tengo la oportunidad, así que bueno poder escucharte un ratito. Igual las veo me encantan, yo lo veo en diferido, solo que no puedo charlarlas y decirlas. Fuera de eso, esto que decía Cristina, de que trabajamos por ahí, no, ustedes no yo, pero trabajan igual con las víctimas, y la pena de muerte es una cosa, y tratar a la víctima para poder superar o hacer algo con eso que, vamos a decir, la falta de una venganza, la falta de un ajuste de cuentas, la falta de, no sé, un sentir diferente. ¿Qué hacer con eso con alguien en la clínica? ¿Qué sucede con todo eso? Porque, por ejemplo, acá en Argentina no existe la pena de muerte, existe la cadena perpetua. Pero una cadena perpetua que es de 23 años, si no me equivoco, 23 o 26, 23 años me parece, y que inclusive puede ser mucho menor si se ve un cambio, una evolución, bueno, todos los atenuantes que puede tener. Probablemente en 15 años esa persona salga de la cárcel, ¿no es cierto? Son muy raras las cadenas perpetuas que duran mucho tiempo más. Y pasa esto de que tenemos un asesino que tiene 20, 23, 25 años, y a los 40 está libre de nuevo, y la familia de la víctima, los hijos de la víctima, los padres los hijos o los padres de la víctima, tienen que volver a vivir con esa persona que formó parte de esa sociedad. Y entonces muchas cosas que no se tratan en un principio luego tienen que volver a ser tratadas, como decía Estrella, por ahí lo que no hablamos, lo que no elaboramos vuelve de otra forma. Todos hemos hablado de lo que es el síntoma, y en este caso la formación de síntomas me parece que es como que está muy enraizado en este tipo de cosas. Yo sigo hablando, como saben me cortan, abren los micrófonos, escriben en el chat. Pero bueno, me pareció genial esto que decía Estrella, todo lo que estaba elaborando así. Y me quedé pensando también,
me corto. Me quedé pensando también que acabamos de ver anteriormente a esto las tres muertes de Marisela Escobedo, que tiene mucho que ver con esto. Esa mujer, durante el juicio al asesino, cuando la deja libre, de hecho la película son las tres muertes, cuando le mata a la hija, cuando se entera, cuando dejan libre al asesino y luego, bueno, que le terminan matando a ella. También es una película que se puede llegar a esta, un caso real, también como esta, y donde estamos justamente viendo lo que pasa con la familia de la víctima, una mujer que murió pidiendo justicia delante de la casa de gobierno, ¿no es cierto? Así que venimos de largo, parece, con ese tema. Hay algo que insiste acá, insiste y resiste, así que tenemos material para trabajar. Había sido Raquel Núñez, estaba buscando, recién no me acordaba quién había dado la película. Raquel Núñez había estado hablando de esta película anteriormente. Voy a añadir una cosita más que me he acordado ahora con lo que decía Facundo. Fijaros, tengo otro caso, ya no es alumno, pero hemos mantenido cierto vínculo con la familia pues para ver qué tal le va. Y en este caso, el padre, en una discusión efectivamente en un bar, bueno, pues yo con otra persona, con tan mala suerte, ¿no? Una pelea, estaba en la cárcel. El padre se suicidó en la cárcel. Él se hizo su propia pena de muerte, no soportó la exmujer, pues la madre de los niños. Cuando ella me vino a contar un poco cuál era la historia de los chicos, ella me vino a decir, pues te lo voy a decir como lo siento, tuvo mala suerte. Se discutieron, habían bebido y tuvo mala suerte. Pero no lo soportó y entonces el alumno, el chico que era mi alumno, se llama exactamente igual que su padre y es la gota de agua del padre. Y este niño pues ya en la adolescencia entró como en una depresión porque le paraban por la calle y le confundían con el padre. En principio los amigos, no gente que le decía nada, pero este niño, también acordado por cuando decimos que los hijos heredan las deudas de los padres, las culpas y todo ese... Y también, ¿no?, cuando uno mismo ya no soporta lo que ha hecho. Yo creo que está bien que podamos gestionar sin matar, porque si no hay como que poner, en mi opinión personal, un tope a la violencia. Si tú me pegas y yo te pego otro floretón y tú otro a mí y yo otro a ti, pues no sé dónde va a terminar esto. Hay que poner, la cultura debe poder poner un límite donde pare esa violencia y también una gestión que permita quizá otro tipo de venganzas, justicias y un seguir adelante. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Estrella. Yo veo allí un colega que se ha conectado, José Luis Aguilera Gutiérrez. Él envió un mensajito a Lapsus de Toledo para pedir el código de acceso. Me alegra mucho que lo haya podido conseguir finalmente. Nada más comentarles que para todos los eventos de Lapsus de Toledo ponemos el código Zoom en los carteles. Así es de que no se necesita en realidad pedir enlaces, sino que ya está puesto en todos los carteles el enlace. Solamente tenemos un evento que es el de Ensoñarte, que no ponemos el código porque este es un evento que se hace como un pago previo para el beneficio de la Asociación de Vecinos El Tajo y es entonces con inscripción. Y también en los eventos del cártel, que quedan todavía 2 reuniones, la de 3, la de abril, la de mayo y la de junio, en ese tampoco ponemos el código en el cártel publicidad, porque las reuniones de carteles son reuniones privadas del grupo nada más del cártel.
pero todos los demás eventos son generales y son públicos y son gratuitos. Así que me alegra mucho que José Luis Aguilera haya logrado entrar. Un placer verlo aquí con nosotros. Si allí estás escuchándonos, ¿de dónde nos visitas, José Luis? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo me conecto desde La Paz, Bolivia, y justamente pude ver el anuncio del cartel, pero cometí un error al ingresar los números de la sesión e ingresé a otra que me pedía una clave de acceso, y era por eso que había solicitado. Y para colmo igual me confundí con el horario, porque el horario de México recién empezaba ahora, pero según el horario de España empezó una hora antes. Pero para la siguiente ocasión seguramente voy a estar mucho más atento y estar presente aquí puntualmente. Gracias. Pues es un placer que nos visites desde Bolivia. Muchísimas gracias a ti, qué bueno que te integres en nuestro grupo, eres bienvenido. Y sí, lo que pasa es que ponemos el horario de España porque nosotros tenemos 7 horas de diferencia con América Latina, en todo caso con México son 7 horas. Y ahorita para nosotros son las 7:30, van a dar las 7:30 de la noche. Y allá en México, cuando empezamos a las 18, allá son las 11, ¿verdad? Entonces ahorita deben de ser las 12:30 por allí. No, la 1:30, ¿verdad? Pasa, Cristina, que hay un cambio de horario que no sé cómo sucede porque yo lo tengo muy claro acá en Argentina porque me perdí una vez un sábado por eso, que se da 2 veces al año. Y no es que se tenga que adelantar o atrasar un reloj, no sé por qué sucede. Yo lo tengo tengo activado el reloj mundial, así, bueno, no se ve la pantalla ahora, pero bueno, tengo todos los horarios en el reloj del teléfono, porque hay 2 fechas en que se cambia, se pasa 1 hora. De hecho, lo que llamamos el horario de verano y el horario de invierno, ¿no? Claro, hay 8 horas de diferencia entre España y México en este momento. Que pasó a partir de esta semana. Había 7 hasta la semana pasada y hay 8 a partir de esta semana. Pero lo que pasa es que nosotros también cambiamos el horario acá en España, por eso es que son 7. Porque mira, Claro. por ejemplo, en México ahorita deberían de ser las 12:30. Pero son las 11:30. ¿En México? Bien. Por eso decía, ustedes cambian el horario, pero nosotros en América Latina ¿Quién está no. en México? ¿A poco son las 11:30? Yo estoy en Bolivia, pero estoy al tanto de los horarios en México porque tengo algunos grupos allá. Entonces sí, el horario es 11:30 ya ahorita. Qué cosa Sí, más a mí extraña. me pasa que en algún momento tenemos 4 horas con España, Argentina, y en otros momentos tenemos 5 horas con España. Así que tengo que estar atento siempre a eso para no entrarme tarde a una... Eso significa que en México todavía no cambian el horario. Puede ser, puede ser. Si ahorita Quizá. en México son las 11:30 y tenemos 8 horas, significa que acá en Europa ya se cambió el horario de verano, pero en México no se ha cambiado. Pero estén Claro. al tanto porque en breve van a cambiar en México el horario y van a seguir siendo 7 horas. Claro. Sí, nosotros en Argentina no lo tenemos, entonces nos varía los tiempos. Pues con razón, José Luis Aguilera, ya te entiendo. Porque claro, si nosotros hemos puesto en el cartel de publicidad solo 7 horas, creyendo que se cambia el mismo día. Nunca me imaginé que se cambian en días diferentes. No sabía que ahorita son las 11:30. Eso significa que en México esta reunión ha empezado a las 9 de la mañana en lugar de a las 10. Digo, no, a las 10 en lugar de a las 11. Claro. Claro. Bueno, una cosa sí, pero sí, yo siempre estoy atento porque me pasó de perderme una vez, creo que fue una película sobre Neruda, era. Neruda. Pero Ha sido la de Aspasi Bali, que traía los poemas de Neruda, era, sí, El Correo, creo, algo de... Sí. No, claro. Esa película me acuerdo puntualmente porque la había visto, como era sobre Neruda, quería participar y todo.
me quedé tarde, se me hizo tarde, y de ahí en más, bueno, ya tuve fijo que había 2 momentos en el que tenía que llegar el cambio de horario. A José Luis igual quería comentarle que ahora está conectado de Zona Psique Carlos, y él en YouTube sube estos encuentros luego y lo puedes ver en diferido. Por ejemplo, el cártel, si no formas parte, a mí me pasa que los viernes estoy trabajando por el horario, la diferencia horaria que tenemos, pero los puedo ver en diferido porque queda grabado, así como todos los eventos, excepto la clase Enseñarte, todos los eventos se encarga Carlos de Zona Psique de la difusión en su canal de YouTube. Ahí vas a encontrar muchísimo, tanto sobre su canal, que hace un montón de cosas muy interesantes, como todos los eventos de LATE también. Así que si quieres verlos, podés disfrutar. Muy amable, muchas gracias. Sí, y yo voy a ver si estamos conectados por el Facebook, José Luis Aguilera, para que yo te envíe lo que tenemos programado, y si te interesa alguna cosa, aunque no pertenezcas al grupo, por ejemplo, del cártel, te puedes meter para escuchar. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario o pregunta que tengan, iremos clausurando nuestra reunión. Adelante, querida Adriana, para la clausura. Bueno, okay. El tema de la abolición de la pena de muerte para nosotros también sigue siendo de actualidad, porque es un debate también filosófico, psicológico, psicoanalítico, religioso también, acerca de la pena de la muerte. Y estas películas ilustran muy bien lo que es ese debate. Otra cosa que quería decir era que esta cuestión de la abolición de la pena de muerte no fue solamente un asunto de querer humanizar el delito, de que se vaya a una cadena perpetua en lugar de ejecutarlo, sino que eso corresponde también a un avance de las neurociencias y a un avance porque antes acuérdense que se tenía la concepción de que seccionando la cabeza del cuerpo el hombre dejaba de existir. Luego ya se sabe, con los avances de las neurociencias de esa época, que cuando se realizaba la ejecución, el cuerpo, el cerebro es consciente de la separación del cuerpo 5 segundos. Y es justamente en ese debate, en ese descubrimiento que se hace, que coincide la abolición de la pena de muerte. No solamente fue un debate jurídico que se llevó allí, sino que también fue un debate que lo llevaron las ciencias, de cómo durante 5 segundos la persona era consciente de la separación del cuerpo y del cerebro. Entonces, esa era también una parte que había que anotar, pues, como la parte histórica de por qué se llegó a la abolición de la pena de muerte. Y bueno, se debate también que continúa también en torno a cuestiones religiosas, que es la cuestión del perdón, digamos, porque el perdón no tiene que ser solamente religioso, porque también se habla del perdón en el sentido de Julia Kristeva, que escribió inclusive un libro sobre el perdón como acto psíquico y no como el perdón como acto religioso. Y creo que muchas películas en esta historia de la venganza, de la ejecución, está de por medio todo ese asunto filosófico de la cuestión del perdón, la venganza. Y creo que el cine no lo ilustra muy bien, por eso son importantes estos espacios de intercambio, porque el cine nos pone en imágenes verdaderamente lo que es la sensación, la emoción y la historia de lo que verdaderamente sucede en el mundo. Muchísimas gracias, querida Adriana. Pues yo creo que ha sido una tertulia muy interesante donde hemos podido visualizar lo que se juega en relación, digamos, a la posibilidad de que en un país o en un estado exista la pena de muerte y en otros países y en otros estados no.
y que hay algunas personas que están a favor de la pena de muerte y otras en contra. Hay un tercer grupo que probablemente no se pronuncia. También hay que decir que me he encontrado con personas que están en contra y que dicen que están a favor en ciertos momentos para parecer políticamente correctas. Y también es cierto que debido al momento que vivimos de esta cultura de la cancelación, en muchas ocasiones no es fácil apalabrar lo que realmente se piensa o lo que realmente se siente, puesto que estamos viviendo una época muy compleja, en donde parece que cualquier cosa que se dice, pues ya estás casi expuesto a que se te pueda cancelar. Entonces yo creo que todo esto trae una problemática importante en razón de lo que uno quiere realmente apalabrar desde el orden del psicoanálisis. Yo creo que es importante abrir el debate hacia estos temas complejos. Hoy en día, en la mayor parte de las publicaciones que hay a nivel, digamos, general, lo que más se publica tiene que ver con el perdón, como dice Adriana Barona, no solamente desde el aspecto religioso, aunque muchos de esos sí son llevados hacia la cuestión religiosa, y otros desde el perdón en el aspecto del acto del sujeto. Pero creo que es algo como más aceptado a nivel social, el perdón. Es como entonces lo estás haciendo bien. En cambio, si la persona tiene, yo diría, el arrojo de poder en un momento decir, como Pedro Almodóvar lo ha dicho hace poco, yo escribo por venganza, que son frases más complejas, más polémicas, que no cualquiera las percibe de una manera como políticamente correctas, pero que también existe la posibilidad de poder expresarlo, de poder decirlo. Entonces, el hecho de que existan personas a favor de la pena de muerte ni las hace más buenas ni las hace más malas que otras. Simplemente cada quien tiene una historia desde donde se pronuncia. Y creo que debe de haber un respeto y una libertad de expresión a lo que cada quien piensa. Hoy en día, en las redes sociales visualizamos el asesinato constantemente. Como bien lo comentaba Estrella Romeralo, cuando se elimina o se bloquea a una persona de tu Facebook, lo estás matando, lo estás eliminando simbólicamente de tu vida. Y eso actúa como acto en muchos casos en la clínica, porque tú ves a las personas que vienen y te dicen, lo he bloqueado. Claro, después se puede desbloquear y muchos caen en esos círculos viciosos, sobre todo cuando se trata de relaciones sentimentales. Ya lo vamos a comentar en el curso de Ensoñarte, que es el próximo miércoles, y que vamos a hablar precisamente de los amores y del erotismo en las redes sociales. Y hay mucho que tiene que ver con que lo bloqueas, lo eliminas, pero cuando un sujeto elimina sin volver a desbloquear, estamos ante un asesinato simbólico. Y eso tiene consecuencias psíquicas en la vida de los sujetos. Entonces, cuando la gente se queda sin poder encontrar una justicia inconsciente de algo en donde ha padecido, el cuerpo sintomatiza, el cuerpo grita, el cuerpo alza la voz ante esa violencia. Y por eso en muchas ocasiones la catarsis viene en la hora de la escritura, como esta novela que les comentaba yo, que me parece estupendo que la quiera leer Facundo, de La muerte lenta de Luciana B., de Guillermo Martínez. Es una novela maravillosa en la que se basó esa serie de La ira de Dios. Y lo que tú estás viendo en esa novela es algo del orden de la catarsis de algo.
Y eso lo vemos constantemente, como repito, en la mayor parte de las películas que vemos sobre venganza, sobre que se regrese el daño que se ha infligido. Y yo creo que el ser humano tiene esa necesidad, tiene la necesidad de que se pueda resarcir, que se pueda compensar. Me decía hace poco una paciente que ha sido desheredada de su familia a nivel económico, me decía, la única justicia posible sería que mi hermana, que me lo ha robado todo, la vida le regrese la posibilidad de que se quede paupérrima, que pierda toda la herencia y que se quede pobre, como una especie de karma. Entonces, fíjense cómo, aunque eso, porque la paciente lo desee, no va a ocurrir por deseo, el apalabrarlo, el decirlo, es lo que nos pone a nosotros en contacto con que la psique humana desea justicia, equidad, que haya algo equitativo. Y eso es lo que tiene que ver con el karma, lo que tiene que ver con la acción que haces, se te va a regresar, lo que tú hagas en la vida, luego lo vas a recibir, lo que tú des, luego te va a venir para ti, o lo del boomerang, que lanzas el boomerang y luego se te regresa. Pero la verdad es que no siempre es así. No hay una justicia ni perfecta, ni exacta, ni recíproca, ni equitativa. Y el psicoanálisis está para escuchar esa falla, porque es parte de la castración, es parte de la imperfección del mundo. El mundo no es justo y hay que vérselas con ello y hay que vivir con eso. Bueno, creo que por allí alguien escribió. A ver. Dice Estrella Romeralo, en Vigilar y Castigar, Foucault trata el tema del paso de las ejecuciones al encierro y a la sociedad del control. Gloria Ochoa, muy interesante el tema y de una complejidad absoluta. A todos nos toca y nosotros como psicoanalistas debemos participar más por su individualidad. Felicidades por traerlo a su análisis y gracias por ello también. Bueno, pues muchísimas gracias a Estrella, a Gloria. Le doy la palabra a Facundo para que nos clausure. Bueno, como siempre he disfrutado muchísimo de la tertulia, espero que ustedes también, da muchas cosas para pensar, y a mí lo único que me queda es, pensando en esta serie, en este escritor que se pone a plasmar lo que quizás le gustaría que le pase a esta chica y se pone a hacerlo, en cómo también a través del arte se pueden plasmar muchas cosas y se pueden sanar o trabajar muchas cosas sin llevarlas al acto. Y de hecho lo pensaba porque vi recién buscando justamente a Raquel Núñez, que no recordaba que había traído la película, este Zeus devorando a su hijo que tenés subido en tu Instagram, en tu Facebook, Cristina, no sé cómo propaganda de qué porque lo pasé rápido y justo pensaba en esta crueldad que había en todas estas obras, si no me equivoco son del Greco, ¿no? Así que pensando en plasmar de esa forma la crueldad o la venganza como este hombre en la novela y demás, también es una forma de trabajo que tan cercana está el arte al psicoanálisis. Así que bueno, me quedo con ese pensamiento. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, Adriana, por traer la película excelente. Insisto, voy a tratar de conseguirla. Y Cristina, por todo tu trabajo, la verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Facundo, porque es un honor tenerte con nosotros, un placer escuchar todo lo que tienes para aportarnos. Y bueno, recordarles que el miércoles próximo es nuestro curso de Ensoñarte. Recordarles que estamos ya con el nuevo curso que va a iniciar en septiembre
para la gente que se quiera conectar. Ya están abiertas las inscripciones. Decirles que el próximo viernes vamos a tener el cartel con María Padilla sobre una clase del Seminario 5 de Jacques Lacan, y luego el sábado tenemos otra tertulia de reunión de Pensar el Cine, en donde va a estar Esau Arzate con la película esta de Comienza el Juego. Él me ha enviado la película, así que hoy mismo se las envío en el equipo de Late, solo que yo espero a que pase la que ya tenemos para enviar la siguiente y que no nos hagamos mucho confusión, porque a veces con tantos eventos nos confundimos, entonces yo voy esperando para que no haya confusión. Así que esta tarde les mando el enlace que me mandó Esau para la película de Comienza el Juego, para quien no la haya visto. Decirle entonces a José Luis Aguilera que se ponga en contacto conmigo para que yo le pueda enviar estos enlaces en caso de que quiera introducirse un poquito más en nuestros eventos. Y agradecerle a Adriana Barona, representante legal del ATE y que es psicoanalista en París, que es de origen colombiano. Un placer enorme haberte escuchado y haber compartido contigo todo esto. Gracias, querido Facundo, representante de nuestro Pensar en Cine. Un placer haberte tenido con nosotros y les agradezco a todos los que se han conectado y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.